Este ejercicio nos da una función de dos variables y nos pide hallar estas derivadas. Comencemos hallando la derivada parcial de z respecto de x. Para ello tenemos que considerar a la y como una constante y la x como una variable y aplicar las reglas de la cadena que correspondan. En este caso, en este primer término, tenemos una exponencial. La derivada de una exponencial es la exponencial tal como está. A esto, aplicando la regla de la cadena, tenemos que multiplicarle la derivada del exponente de la exponencial. Como estamos derivando respecto de x, y cuadrado es una constante y x es la variable de integración. Entonces, si tenemos una constante por x y lo derivamos respecto de x, nos da la constante. Por otro lado, en el segundo término, tenemos 2x cuadrado por y, donde el 2 y la y funcionan como constante. Y la derivada de x cuadrado es 2 por x. Entonces, 2 por x por 2 da 4x y la y que era la constante. Ahora hallemos la derivada parcial de z respecto de y. En este caso vamos a considerar a la x como una constante y la y como la variable. Nuevamente, la derivada de una exponencial es la exponencial tal como está por la derivada del exponente. En este caso la x es una constante, entonces la escribimos directamente a la x. Y por otro lado, la derivada de y cuadrado es 2 por y. Entonces la derivada del exponente es 2xy. Más la derivada del segundo término. Recordemos que x es una constante, entonces 2x cuadrado es una constante. Entonces tenemos una constante por y derivada respecto de y nos da la constante. Ahora hallemos las derivadas de segundo orden. Para hallar zxx debemos derivar respecto de x la derivada respecto de x. O sea, tenemos que derivar respecto de x esta derivada parcial que ya calculamos. Como vamos a derivar respecto de x, tenemos que mirar esta expresión con x como variable y la y como una constante. Como y cuadrado es una constante, la escribimos como constante adelante. Y nos empeñamos en derivar esta exponencial. La derivada de una exponencial es la exponencial tal como está por la derivada del argumento. Como y es una constante, tenemos y cuadrado como constante. Una constante por x, al derivarla respecto de x nos da la constante. Por eso nos da nuevamente y cuadrado. Si juntamos este y cuadrado con el que ya teníamos, nos queda y cuarta. Ahora derivemos el segundo término respecto de x. Tanto el 4 como la y son constantes, entonces tenemos una constante multiplicando por x, y si derivamos respecto de x nos queda 4 por y, que es lo que copiamos acá. Entonces la derivada segunda de z respecto de x dos veces es e a la x por y cuadrado por y cuarta más 4 por y. Ahora hallemos la derivada de segundo orden de z respecto de y dos veces. Para ello derivemos respecto de y la derivada parcial de z respecto de y. Como vamos a derivar respecto de y, tenemos que ver a la y como variable y la x como una constante. Tenemos que derivar un producto. Entonces veamos por un lado e a la x por y cuadrado y por otro lado 2x por y. Ambas expresiones dependen de y y se están multiplicando, por lo tanto haremos la derivada de un producto. La derivada del primer factor por el segundo como está más el primero como está por la derivada del segundo factor. Eso es lo que tenemos que hacer. La derivada del primer factor es la derivada de una exponencial, por lo tanto escribimos la exponencial tal como está y derivamos el exponente. Como estamos derivando respecto de y, la x es una constante por 2y. Entonces tenemos 2xy por el segundo como está, o sea 2xy lo escribimos como está, más el primer factor como está, que lo escribimos acá, por la derivada del segundo factor que es 2xy. Como estamos derivando respecto de y, tenemos una constante por y, por lo tanto la derivada da la constante, o sea 2x, más la derivada del segundo término. Pero como estamos derivando respecto de y, todo esto es una constante y la derivada de una constante da 0. Reduciendo esta expresión, fíjense que tenemos 2 por 2 es 4, x por x cuadrado, y por y cuadrado. Bien, ahora calculemos la derivada cruzada, o sea, la derivada del segundo orden de la función z respecto de x respecto de y. Para ello debemos derivar respecto de y la derivada de z respecto de x. O sea, debemos derivar esta expresión respecto de y considerando a la y como variable y la x como una constante. En el primer término tenemos un producto de dos expresiones, de dos factores que dependen de y. Por lo tanto, tenemos que hacer la derivada de un producto. En la derivada de un producto tenemos que hacer la derivada del primer factor por el segundo como está, más el primer factor por la derivada del segundo. Como en el primer factor tenemos una exponencial, su derivada es la exponencial como está por la derivada del exponente. En el exponente tenemos x por y cuadrado, lo tenemos que derivar respecto de y, entonces la x queda como una constante por la derivada de y cuadrado que es 2y. Entonces tenemos x por 2y, que es 2xy. Esa es la derivada del exponencial por
el segundo como está, que es y cuadrado, más el primer factor como está, que es la exponencial, por la derivada de y cuadrado respecto de y, que da 2y. Todo eso es la derivada del primer término. A eso le tenemos que sumar la derivada del segundo término respecto de y. Si derivamos respecto de y, nos queda 4x. Podemos reducir un poco esta expresión, copiando la exponencial como está, el 2x como está, y el y por y cuadrado escribiéndolo como y cubo. Y esta es la derivada cruzada.